y estamos con el director del colegio, el señor Rodrigo Soto. La pregunta 1. ¿Cuáles son las justificaciones racionales que expresan los profesores para justificar sus errores en el ámbito administrativo laboral? Generalmente en lo administrativo, que es comprobable, inevitablemente la falta de tiempo. La falta de tiempo es comprobable, es indiscutible que existe una falta de tiempo para hacer el trabajo administrativo. Estamos hablando solo de la parte administrativa. El retraso de las planificaciones, que efectivamente existe una falta de tiempo, por lo tanto tienen que trabajar en sus casas, por lo tanto no les queda tiempo para llevar una vida normal como el resto de los trabajadores que tienen tiempo para esparcirse, para compartir con su familia. Entonces esa es una de las principales justificaciones, que es válida por lo demás. Y en la otra parte que tiene que ver más con lo pedagógico, pasa por la poca actualización que existe de los conocimientos. Lamentablemente existe la tendencia a nivel docente de no perfeccionarse, formal o informalmente, pero no existe. Cuesta mucho que los profes, no sé, busquen metodologías innovadoras y que traten de investigar de qué se trata, si sale una nueva propuesta. Cuesta mucho. Esperan que alguien la haya probado, que les dé resultados como para recién aplicarla. No van en la búsqueda constante de mejorar su desempeño, sobre todo en lo que tiene que ver con lo pedagógico. Y por otro lado, los perfeccionamientos son caros y vamos a volver a la falta de tiempo. ¿Cuándo estudio? ¿Cuándo me preparo? ¿Cuándo me perfecciono? Eso es comprobable en términos de las causas. ¿Y cuáles son las justificaciones basadas en creencias que expresan los profesores para justificar sus errores en el ámbito administrativo laboral? Yo creía que la ley decía esto. Yo entendí la ley de esta forma. Yo entendí que el comunicado decía tal cosa o que la instrucción se refería a esto. Nuestro gremio tiende a quedarse con la duda. Una pregunta. ¿Sabes lo que yo creo? Lo que yo entendí y eso es. Y me cierro y me ciego en eso. Y hasta que no me hacen caer en el error o alguien, o efectivamente tengo tantas dudas que le pregunto a mi par, no a mi jefatura o a la persona que me lo entrevistó, sino que yo digo, oye, ¿qué entendiste tú? Es lo mismo que... Y así se producen los errores y los conflictos, tanto en lo administrativo como en lo pedagógico. Pasa un poco por eso. Existe como el temor de preguntar, siendo que debiésemos ser ejemplo de curiosidad. ¿Cómo le exigimos a los alumnos que nos pregunten si a veces a uno nos cuesta, a nosotros mismos nos cuesta preguntar? ¿Por qué cree usted que será eso? Que no se pregunta. No sé, yo tengo una teoría que es más personal en realidad. No tengo ningún fundamento teórico para argumentarlo, pero tiene que ver con un tema de ego. Siento que los profesores somos bastante ególatras en cierto sentido. Y nos cuesta mucho ser humildes y reconocer que nos equivocamos, reconocer que no lo sabemos todo, reconocer sobre todo ante un alumno cuando a veces nos equivocamos. Es más fácil morir en el error frente a un alumno para no perder ese nivel, entre comillas, que uno se puede autodenominar o autodar en el ejercicio de la profesión. Que efectivamente decir, ¿sabes qué? Si me equivoqué o no sé, voy a averiguar. Eso no sé, debe ser nuevo, no sé, por último. Existen miles de estrategias como para zafarse sin quedar mal. Pero reconocer que uno no sabe o que uno se equivoca también es un signo de grandeza para los profesores y que los alumnos también lo valoran. Entonces pasa por eso, desde mi perspectiva, que tiene que ver más con el ego, con el que yo sé todo, yo soy el profe, o sea, a mí no me tienen que rebatir, yo soy el experto en educación. ¿Cuáles son los errores prácticos o concretos más frecuentes cometidos por los profesores en el ámbito administrativo laboral? ¿Cuáles son los errores prácticos o concretos más frecuentes cometidos por los profesores en el ámbito administrativo laboral? Mira, no sé si errores en lo administrativo, no sé si será errores, pero la falta recurrente es el retraso. Los profesores tendemos a andar siempre al filo del tiempo. Si uno tiene 48 horas para entregar una prueba, para que te la revise, tener un tipo que tiene todo, no sé cuándo tenía 30 horas uno la entrega. Y más encima después anda presionando que escucha, necesito una prueba que me revise. Creo que es una de las grandes faltas. A lo mejor falta quizás organizarse un poco más.
pero lamentablemente de verdad el tiempo no es un buen aliado para esto. Existen profesores que se organizan de mejor manera, sí, también va un poco en eso. Yo creo que dentro de aquí del establecimiento hay hartos profesores que son bastante estructurados y organizados y el tiempo les alcanza. Y de hecho no trabajan en sus casas, pero se enfocan en trabajar. O sea, hacen poca vida social, que no salen ahí a tomarse su cafecito en el recreo. O sea, se enfocan en el trabajo y se dedican a eso para tener más tiempo. Creo que por ahí pasa un poco uno de los quizás errores, a lo mejor, en la falta de organización respecto del tiempo. Inevitablemente uno necesita hacer vida social y en este ambiente nosotros necesitamos compartir nuestra experiencia con el resto de las personas, sobre todo con el resto de nuestros pares. Ojalá poder basar todos nuestros diálogos en términos educativos y no comentar en la teleserie y ese tipo de cosas que son un poco más banales, pero eso es lo ideal, o por lo menos para mí. Yo sería feliz que ir a la sala de profe y escuchar que mis profesores están conversando, no sé, de la reforma, de lo que les parece, lo que no les parece, de que no sé, que vieron por ahí en internet que salió un nuevo método de lectoescritura, lo que sea, pero siempre en el ámbito educativo. Debiésemos centrarnos en eso, por lo menos en la pega, porque para eso nos pagan, en el fondo para educar. Entonces, por lo tanto, necesitamos estar 100% concentrados en eso mientras estamos acá. No sé, en el horario del almuerzo, cuando me voy camino a la casa, cuando me junto con los amigos, conversar en la teleserie o de otros temas. Pero inevitablemente esa pérdida de tiempo y falta de organización creo que con ella nos pasa la cuenta. Ahora, la excesiva carga laboral para algunos profesores que tienen, no sé, asignaturas que son de 2 horas a la semana y que por lo tanto para tener un contrato más abultado tienen que hacer 10 cursos, 20 cursos. Para ellos se hace complicado también elaborar todo el tiempo. Es distinto planificar para 5 cursos que para 20. Así que básicamente eso. Y en lo administrativo, los principales errores, así como en la práctica, es retraso. Las principales faltas de retraso. No tomar los cursos a tiempo. Todavía creer que en términos contractuales el recreo de los alumnos sigue siendo recreo para ellos. La verdad es que no lo es. En realidad es como el tiempo que ellos tienen para preparar la clase siguiente. Entonces yo debería terminar mi clase y lanzar al profesor, dejar el libro, ojalá tomar el libro del curso que me corresponde a la otra hora. Si tengo que llevar una prueba, la junto los cuadernos, lo que sea que tenga que llevar. Y no esperar a que toque el timbre para andar corriendo, así como que tengo que hacer las cosas. Y después, no sé, enviar a un alumno a buscar lo que se me quedó, lo que se me olvidó. Son errores en la práctica que si bien son mejorables, nos cuesta. Y eso la verdad que hace perder tiempo innecesario de clase. O sea, parte de la clase retrasada y ya no son 45 minutos efectivos, porque lo que te demoras en llegar efectivamente a entrar a la sala, porque uno se demora en dar el inicio de la sala, en hacer el inicio de la clase, uno fácilmente puede perder 15 minutos y eso ya es un tercio de una hora de clase y en realidad estás haciendo 2/3 de lo que deberías hacer. Por eso nos atrasamos, por eso andamos como corriendo, estamos por ahí todo. En la práctica ustedes se van a dar cuenta que lamentablemente es así. Y no hay mucho más que hacer, por lo pronto, mientras no se cambien algunas políticas, mientras no se cambie la propuesta mientras no se cambie, por ejemplo, el tiempo que se dedica a lo administrativo, ojalá se pueda lograr esa propuesta del 50-50, sería ideal. O como lo hacen en otros, ojalá que todos los establecimientos pudiesen tomar la misma determinación que tienen otros y, por ejemplo, dentro de las horas de contrato, efectivamente, darle una cantidad de horas de aula y el resto para trabajo administrativo, pero que sea de trabajo administrativo. O sea, a lo mejor yo puedo venir un día a trabajar sin hacer clases, pero ese día estoy haciendo, no sé, corrigiendo pruebas, revisando cuadernos, haciendo planificación. Lo que me permite mejorar también mi calidad de vida. Y es muy contento de trabajar y un montón de cosas, un montón de beneficios que tiene la gente cuando se siente cómodo en su trabajo. Repite para que... Ya, entonces eso sería. O sea, haciendo como una síntesis, los errores como... el error más grande es la organización del tiempo. Sí, básicamente pasa básicamente por eso. es eso. Básicamente pasa por eso. Eso desencadena todo el resto de las cosas.
Claro. Si yo no me organizo bien, me voy a atrasar, y si me atraso no voy a cumplir en una cosa, o en lo administrativo, o en lo pedagógico, o en esto, o en esto otro. Por lo tanto, quizá podría ser como la madre del problema, pero siguen habiendo otras cosas que también tienen que ver con la personalidad de cada uno. No sé, hay profesores que tienen buen manejo de grupo y otros que no, entonces el manejo de grupo también se convierte en una dificultad para algunos. O ese trato demasiado cercano, que si bien yo lo comparto, sé que es difícil de manejar. O sea, hay profesores que tratan de llegar y tener una llegada de cercanía con los alumnos, pero los alumnos después no discriminan. Por lo tanto, uno les da la mano y lo más probable es que te tomen el codo, y a la otra te tomen el brazo y después te agarran tus pies y así. Muchas gracias, o sea, director. Sigo siendo profe. Bueno, aquí estamos con el inspector general, Alejo Pacheco, que nos va a contar un poquito sobre las justificaciones que usan los profes en ámbitos disciplinarios. Bueno, inspector, ¿cuáles son las justificaciones racionales que expresan los profesores para justificar en ámbitos disciplinarios? En relación a una justificación que sea válidamente. Claro, racional. La mayor palabra que ocupan los profesores para justificar el mal comportamiento de los alumnos en la sala de clase es la palabra disrupción, que tiene que ver con toda la interrupción del normal proceso de aprendizaje. Esa es la mayor palabra que se escucha a los profesores, y que sí, pues, efectivamente es una palabra bien aplicada, pero que no se contextualiza bien dentro del ámbito. Porque muchas veces los profesores tienden a pensar que una disrupción puede ser tan solo porque el chico se levantó del puesto sin pedirle permiso. Pero no se da la connotación a lo que es la palabra, que es decir, que el chico, al levantarse del puesto, interrumpió el proceso normal de aprendizaje. ¿Por qué? Porque interrumpió, no sé, por la explicación del profesor, o no sé, por el desarrollo del contenido del profesor. Y eso es disrupción, que interrumpe el proceso normal de aprendizaje de los chicos. ¿Está bien? Sí, está bien. No, sí, está bien. La segunda. ¿Cuáles son las justificaciones basadas en creencias, o sea, opiniones más que nada de los profesores, que expresan ellos para justificar sus errores en ámbito disciplinario? Es que los profesores, aquí nosotros entramos a un tema que es bastante amplio, que hoy en día a los profesores les falta bastante profesionalismo dentro del desarrollo tanto disciplinario como académico. Cuando nosotros hablamos de que falta el sentido profesional de la carrera, se habla de que los profesores toman consideraciones, cosas que no son de suma importancia, o situaciones que tan solo ameritan, como tú lo decías, a percepciones y no a hechos. Y dentro de la normativa vigente que tiene el Ministerio de Educación, emitía una de ellas en el 2001, es que los problemas de disrupción o problemas de desarrollo de clase o de manejo de grupo tienen que estar enfocados a el hecho y el derecho. Cuando me refiero al hecho, a lo que el alumno está provocando, pero que esté tipificado en el manual de convivencia. Si el alumno puede tirar un papel, pero no está tipificado en el manual de convivencia, y el profesor típicamente, ¿qué es lo que hace? Anota alumno que tira papel en sala de clase. Pero esa anotación no es válida. ¿Por qué? Porque tendría que decir el alumno tira papel en la sala de clase, interrumpiendo el proceso normal de trabajo, no sé, de sus compañeros, o el aprendizaje de él y de todos sus compañeros. O lo que atenta con, no sé, el artículo número 5 del manual de convivencia, donde dice que ningún alumno puede tirar papeles durante el desarrollo de la clase. Eso es lo que los profesores no tienen. Entonces le dicen, el alumno se portó mal. ¿Y por qué se portó mal? Porque, no sé, levantó la mano cuando no podía. O el alumno, no sé, preguntó algo que no correspondía. Pero el alumno no sabe, porque los profesores tampoco le explican lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces ahí caemos en una falta de profesionalismo, porque no conocemos lo que no conocemos lo que yo puedo hacer, ni tampoco conocen lo que los alumnos pueden hacer o no pueden hacer. No sé si me entienden bien ustedes. Sí. Sí, sí, entiendo. Ya, ¿la otra? ¿Cuáles son los errores prácticos o concretos más frecuentes cometidos por los profesores en ámbito disciplinario? La ausencia de conocimiento, no ausencia de conocimiento, sino que
el poco tiempo que le dan para tratar los temas disciplinarios dentro de la sala de clase. Y también la nula validación de las anotaciones que ponen los profesores, que es lo mismo que te decía anteriormente, o sea, no saben poner una anotación. Por lo tanto, muchas veces cuando uno quiere tratar un tema disciplinario, se encuentra con anotaciones que son netamente de apreciación personal, pero no profesional. La pregunta, sí, ¿me la vuelvo? ¿Cuáles son los errores prácticos o concretos más frecuentes cometidos por los profesores? El primer error es la nula capacidad que puede tener en forma profesional de anotar. Segundo, la nula también o la escasa retención del alumno cuando hay un alumno disruptor en la sala de clase. Para no hacerse problema, lo primero que hacen es sacarlo del ámbito del aprendizaje, que es sacarlo de la sala de clase. ¿Pero por qué? Porque el alumno se rió en un momento que no correspondía, o porque el alumno, no sé, pues se levantó del puesto porque no correspondía. Pero no hay un proceso previo, o sea, decirle tú no tienes que levantarte, tú porque tienes que hacer esto. No hay una explicación de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Entonces, ¿qué lo que hacen? Lo cortan parejo. Dicen, no, usted se va. Entonces, ¿qué provoca eso? Que para la próxima vez vuelva a suceder lo mismo. Y para la próxima, exactamente lo mismo. Y los chicos no saben los parámetros de movimiento que hay dentro de la sala de clase. Lo otro, que tampoco, como profesores, también les falta mucho en la atención de apoderados. Cuando se tratan los problemas disciplinarios con los apoderados, se tiende, hoy en día, que es un problema, se tiende a ir a lo sentimental, a los sentimientos, y también se tiende a hacer social los problemas, que no son así, porque los problemas dentro del colegio y dentro de la sala de clase no son problemas sociales, son problemas de aprendizaje. Y cuando también lo desviamos a la parte sentimental es cuando hay un alumno que se está portando muy mal, que no quiere entender, que tiene que aprender, empiezan, no sé, pues, ay, qué pobrecito, que es papá acá, que es papá allá, para hacer sumiso. Dicen, no, es que no era esto, y yo sé que yo tengo la fe que él va a cambiar. Entonces no saben tratar bien el tema, no saben ser tajantes en relación a también lo que dice el manual de convivencia, que sigo insistiendo, los profesores lo conocen, pero no lo aplican. Entonces cuando se encuentran con problemas que no están dentro del manual de convivencia, o problemas que extrapolan el manual de convivencia, no lo saben tratar porque no hay una mayor investigación de parte de ellos. Y cuando ya no los pueden tratar, ¿qué es lo que hacen? El inspector general los trata, o un inspector de patio. Y cuando se lo pasan al inspector de patio es peor todavía, porque el inspector de patio no es profesional. Entonces lo tiende a pensar a tomar como más familiar todavía. Es que es mi niñito, es que es mi niñita. Y no saben tomar, o hacer una justa derivación, no sé, al departamento de orientación o algún programa externo. Como en el colegio nosotros igual derivamos a la OPD. No sé si ustedes han escuchado la OPD, un programa de asistencia a los derechos del niño. Y eso tiene en todos los municipios y dentro de los municipios hay una OPD. Entonces en el colegio la primera red de apoyo es la OPD. Cuando uno ve que, no sé, porque el alumno es muy disruptor, justificadamente en la sala de clase se tiende a pensar a ver cuáles son los problemas reales que tiene el alumno, que muchas veces vienen de la casa. ¿Por qué? Porque en la casa no le enseñan los valores, hay ausencia de algunos de los padres, no sé, o no hay ninguno de los padres, y el ámbito donde se desarrolla en forma familiar no contribuye a que el alumno aprenda como corresponde, o no se les puede crear el ambiente dentro de la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el colegio, como los profesores tampoco tienen una mayor preparación a nivel de manejo de grupo, los chicos hacen lo mismo que hacen en la casa. Y ahí se produce un problema. Y el profesor, que lo que también hace, lo tiende a tomar el caso no como un profesional de la educación, sino que, no, es que soy el profesor tutor, soy como el papá. Que efectivamente sí, en la parte filosófica es como el papá, pero no lo es en la parte profesional. Entonces ahí caemos en un vacío. Siempre el problema que nosotros tenemos en educación es que los profesores que están saliendo hoy en día salen con muy poca preparación profesional. Y lo otro, los profesores que llevan tiempo y años se han dado cuenta de que el sistema también no propicia el profesionalismo, sino que propicia otras cosas, así como los chicos siempre tienen la libertad de estar en el colegio y no estar en el colegio, o tienen el derecho,
a través de este proceso de la reforma educativa en adelante se habla mucho de los derechos del alumno. Y eso ha fomentado que los alumnos puedan hacer muchas cosas que no corresponden en la sala de clase. O también en los colegios. Ingresan a droga, ingresan, no sé, por alcohol, no sé, por le faltan el respeto al profesor. El colegio no es llegar y sacar a un alumno del colegio. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que no podemos vulnerar los derechos del niño. Y dentro de los derechos del niño está la justa educación. Entonces pasa ahí todo un proceso para poderlo sacar del colegio, hay un proceso demasiado engorroso. Y para eso no estamos preparados. O sea, yo igual encuentro que yo igual he estudiado un poco más allá porque he trabajado como inspector general hace unos par de años. Pero igual me sigue faltando. Y a los profesores igual les sigue faltando. También manejo grupos, también es una de las cosas que son importantes. Perdón. No, sí, está bien. Sí, que la explicación fue una explicación de la pregunta, así que está súper bien. Muchas gracias. Espero que les haya servido un poco. Vamos con el jefe de UTP del Colegio Iberoamericano. Mi nombre es Álvaro Soto, ¿verdad? Llevo trabajando acá 5 años. Le vamos a hacer unas preguntas, profe, relacionadas con su cargo de coordinador. La primera, ¿cuáles son las justificaciones racionales que expresan los profesores para justificar sus errores en el ámbito técnico-pedagógico? En términos racionales, ¿verdad? A lo mejor lo más racional que podemos encontrar dentro de sus justificaciones son la falta de tiempo. Digamos que en realidad, ¿verdad? Hay evidencia al respecto. O sea, todos sabemos que es una problemática no solamente en este colegio, sino que a nivel nacional. La falta de tiempo para preparar guías, material de trabajo, clases, etc. Es uno de los argumentos que usan los profesores para justificar su error. En términos racionales, como dice usted, por supuesto que siempre van a haber otro tipo de justificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las emociones. Un profesor puede tener un día malo, por ejemplo, en su casa, y eso afecta su trabajo de alguna forma acá en el colegio. Por supuesto que eso hay que tratar de evitarlo lo más posible, porque no es profesional este partido. Y en segundo lugar, porque los alumnos, ¿verdad?, no tienen por qué ser víctimas de a lo mejor de problemáticas que ocurren en la casa del profesor. La segunda, ¿cuáles son las justificaciones basadas en creencias que expresan los profesores para justificar sus errores en el ámbito técnico-pedagógico? Aquí es bien difícil hacer la diferencia, porque estábamos hablando recién de algo racional, que es el tiempo, ¿verdad?, donde hay una evidencia. En términos de lo que subyace, ¿verdad?, la cultura de los profesores en los colegios de Chile, yo creo que tiene que ver con los reclamos que hemos tenido toda la vida, ¿verdad? Uno que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad?, que es bien evidenciable, pero otro tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, con la calidad, ¿verdad?, de formación, por ejemplo, o lo que tiene que ver también con los niveles de sueldo. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, donde nosotros no tenemos una verdadera comparativa, sí afecta de alguna forma cómo nos desempeñamos en la sala de clase. Un profesor, ¿verdad?, que considere que está bien pagado, por supuesto que se va a desempeñar de mejor forma que uno que considere que está mal pagado, por ejemplo. O uno que considere que las condiciones de trabajo son distintas para un compañero. Eso también es mucho más complejo. Los profesores por lo general tienen creencias al respecto, es decir, no tienen ninguna evidencia 100% fidedigna de que algo sea así o no. Y muchas veces se dejan llevar por ello y eso afecta el clima de trabajo por una parte, ¿verdad?, y también su desempeño finalmente. Entonces, lo que el profesor cree muchas veces que es las condiciones ideales de trabajo, él siempre considera que no las tiene de verdad, que nunca las va a tener probablemente, y eso va a afectar su trabajo y va a hacer que eso se justifique con eso. Que yo no tengo tiempo, que mi paga no es la misma paga que el profesor de al lado, entonces yo porque tengo que hacer tal o cual pega, etc. Más o menos por ahí va, yo creo. Pero como te digo, son creencias porque no hay ningún estudio así válido que los profesores conozcamos o que hayamos interiorizado. Por ejemplo, para ejemplificar un poco la pregunta, sería de dónde, en qué ámbito caería la típica excusa que tienen de que los alumnos, por ejemplo, en colegios menos... Igual que me ayuden en
ese sentido. Como menos adelantados que otros colegios. Sí, mira qué buen punto toca Camila, súper bien. Claro, pues esas son las creencias que tenemos los profesores. Que paremos un poco porque si no, por ejemplo, ¿en qué ámbito caería la justificación? ¿En ámbito racional o en creencias caería la justificación que tienen los profesores de que existen algunos cursos, algunos colegios que van en desventaja con la normativa que debería tener? Sí, entiendo a lo que vas. Bueno, a veces es complicado, ¿verdad?, discernir entre si es creencia o si es un hecho 100% comprobable, ¿verdad? Muchas veces los profesores sí tenemos la prejuicio de que este alumno a lo mejor viene de tal colegio, entonces decimos al tiro, debe ser más o menos, vamos a tener un del colegio de comillas mejor, el alumno debe ser bueno. Y en ese sentido, ¿verdad?, sí caerían en términos de la creencia. Sí, a lo mejor sería un poco más en un hecho, ¿verdad?, cuando sabemos que colegios que tienen mejores recursos o mayores recursos en términos económicos, de tiempo, de personal, etc., es lógico pensar que ellos sí van a tener mejores resultados que colegios que tienen menos recursos, etc. Entonces yo creo que es una combinación de ambas. Ahora, yo creo que sí, como profesor, nosotros nunca deberíamos ponernos en la posición primaria, ¿verdad?, de decir, ya, este alumno viene de tal parte, entonces es A, y este alumno viene de tal parte, entonces es B. Yo creo que deberíamos recibirlo a todos de la misma forma. Al menos lo políticamente correcto, pero cuesta a veces, cuesta hacerlo. Ok, la pregunta 3. ¿Cuáles son los errores prácticos o concretos más frecuentes cometidos por los profesores en el ámbito técnico-pedagógico? Mira, en términos así bien prácticos y concretos, a veces las planificaciones tienen algún tipo de error conceptual. En términos de que confunden, por ejemplo, cosas tan básicas como conjugaciones verbales en un tipo de planificación o en un tipo de objetivo, etc. Otras veces, ¿verdad?, cuesta seguir la línea entre un objetivo y una actividad, por ejemplo, diseñada para cumplir ese objetivo. Eso en términos, digamos, de planificación, algo bien concreto que tú lo puedes ver escrito, etc. También se observan, ¿verdad?, incongruencias a veces en la planificación, es decir, lo que nos pasan por escrito y en lo que finalmente ocurre en la sala de clase. Muchas veces eso responde a que el día a día, ¿verdad?, no hace cambiar nuestra actividad porque no alcanza el tiempo para planificar algo, por ejemplo, o para avanzar lo que tenías que avanzar para llegar a tal actividad, ¿verdad?, de la mejor forma posible, y eso a veces nos obliga un poco a improvisar. Por supuesto que profesores con experiencia, ese tipo de ajustes, ¿verdad?, lo pueden hacer en el camino sin ningún problema, porque lo han hecho antes, ¿verdad?, han repetido la experiencia muchas veces, etc. El problema está cuando los profesores menos expertos, ¿verdad?, son los que se enfrentan a una situación así, donde sí se nota harto la falta de planificación y donde esa falta de planificación sí en el resultado final de la clase. Vemos una clase menos concentrada, con objetivos que a lo mejor no se cumplen o se cumplen a medias. Entonces ahí yo creo que están los dos ámbitos, así bien prácticos, donde se puede ver, no sé si falta de profesionalismo, no lo llamaría así, sino que falta de experiencia. Bueno, muchas gracias por ayudarnos en nuestra... No, gracias a ustedes por la visita, yo feliz de ayudarlos y nosotros siempre vamos a estar contentos de recibir a exalumnos en el colegio. Así que gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos con la orientadora del Colegio Iberoamericano, Mariel Venegas, que nos va a responder las preguntas sobre los errores de los profesores en el ámbito orientativo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Empecemos. ¿Cuáles son las justificaciones racionales que expresan los profesores para justificar sus errores en el ámbito orientativo? Básicamente expresan que la conducta del niño es la que entorpece esta educación dentro del aula, así lo veo yo. ¿Ya? El niño que interrumpe la clase, el niño que molesta, el niño que tiene problemas, el niño que no toma atención. Eso es como la justificación racional que dan los profesores en cuanto a cómo funciona esto de la orientación también. ¿Cuáles son las justificaciones basadas en creencias que expresan los profesores para justificar sus errores en el ámbito orientativo?
pero eso enfocado en el ramo orientación o No, en el ámbito de creencia se significa basada en, como en su percepción, como subjetivamente. en que tiene que haber un tercero en que acompañe a ese niño, en que oriente a ese niño, en que contenga a ese niño y a la familia, para que mejore y relacionarlo un poco con la pregunta anterior, para que dentro de la sala y justificando eso pueda el niño trabajar mejor y tener un mejor comportamiento. ¿Cuáles son los errores prácticos o concretos más frecuentes cometidos por los profesores en el ámbito orientativo? El vocabulario que usan con los niños. Sí, el vocabulario que usan con los niños y la forma de retarlos, la forma de decirles las cosas. Yo creo que les faltan herramientas a los profesores en cómo enfrentar conflictos con los niños dentro de la sala de clase. En cuanto a derivar, por ejemplo, si un niño se está portando mal y está dejando la escoba dentro de la sala, es como, ya sale de la sala aquí inmediatamente. No, yo creo que existen otras herramientas como para bajar los niveles de ansiedad y tratar de arreglar de mejor manera el conflicto en ese momento. Por ejemplo, una sala con muchos niños, más de la mitad se mandan a orientación. Esto se justifica, ¿sí? Mientras más alumnos hayan y que más los tienen como Ya, pero lo deleguen. mira, por ejemplo, los cursos conflictivos, generalmente hay 2 o 3 niños que son los conflictivos. De 45 son 2 o 3 niños que en general producen desorden dentro de la sala y son derivados de orientación. ¿Pero por qué llegan derivados de orientación? Por problemas familiares, ¿ya? Por problemas en la casa que hacen que el niño tenga esa conducta en la sala de clase. Pero en general, en un curso conflictivo de 45 niños, no son los 45 niños los conflictivos, son 2, 3, ya como promedio. Y generalmente es séptimo básico, sexto básico, segundo medio. ¿Ya? Sí. Sí, estamos. ¿Está bien, chiquillo? Sí. ¿O de ¿Otra nuevo? cosa? No, está bien. ¿Está bien? Creo que se le acaba la batería, ¿verdad? Se la acabó. Pero si le pasa el teléfono para eso, pues. Pero da igual. Sí. Sí, está bien. Sí. Sí, por favor. Una clausura de la... Ah, ya. Muchas gracias por responderme. De nada.